Temporada 2, episodio especial. La participación organizada de las mujeres a partir de la Revolución Mexicana, desde el Museo de las Identidades Leonesas, en colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León, la Universidad de Guanajuato y Tertulia Podcast. Invitada especial, doctora María de Lourdes Cueva Tácer. Muy buenas tardes. El Archivo Histórico Municipal de León les da la más cordial bienvenida a la conferencia La participación organizada de las mujeres a partir de la Revolución Mexicana, como parte de las actividades por los 75 años de nuestra institución. Antes de dar inicio a este espacio de divulgación histórica, queremos agradecer a la Presidenta Municipal de León, maestra Alejandra Gutiérrez Campos, al secretario del Ayuntamiento, maestro Jorge Daniel Jiménez Lona, a la Directora General de Archivos de León, Luz Araceli Andrade Cifuentes, y al director del Archivo Histórico Municipal, Rodolfo Herrera, por su valioso apoyo para la realización de estos eventos. Así también queremos dar las gracias al Instituto Cultural de León a través de su directora general, la licenciada Lisette Aedo Espinosa, y al Museo de las Identidades Leonesas a través de la licenciada Nora Judith Delgado Magaña, directora de Fomento Cultural y Patrimonio, por el apoyo y facilidades otorgadas para realizar este evento en este recinto. Asimismo, queremos agradecer al equipo de Tertulia Podcast por sus apoyos para la transmisión de estos eventos en redes sociales. Y por supuesto, también queremos agradecer a ustedes, amable auditorio, por acompañarnos en este espacio de divulgación, tanto de manera presencial como en las redes sociales. Bienvenidos. Mi nombre es Carolina Vargas Vidales, archivista investigadora de los fondos documentales del Archivo Histórico Municipal, y tendré el gusto de acompañarlos en este evento. Esta tarde tenemos el honor de que nos acompañe la doctora María de Lourdes Cueva Tácer, a quien saludo, y si me permiten, leeré una breve semblanza. María de Lourdes Cueva Tácer es doctora en Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, profesora e investigadora en el Departamento de Historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato desde hace más de 2 décadas. Sus áreas de interés han sido la historia de las mujeres y de género, de la educación y de los movimientos sociales en México durante el Porfiriato, la Revolución y el siglo XX. Ha sido docente y dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Historia con temáticas variadas de historia social y cultural e historia de género en Guanajuato, México y América Latina. Ha publicado 2 libros, así como diversos artículos relacionados con las áreas de su interés. Asimismo, ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Participa en la línea de generación y aplicación del conocimiento, sociedad y cultura contemporáneas con el proyecto de investigación Normalistas Rurales y Jóvenes del Frente Auténtico del Trabajo en Guanajuato, 2 actores políticos de los movimientos del 68. Su última publicación, Por una sociedad más justa, Mujeres comunistas en México, 1919-1935, Ciudad de México. Ha sido coordinadora de la maestría en Historia y recientemente coordinadora del doctorado en Historia de la División Sociales Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Sin más que agregar, le cedo la palabra a la doctora Malu Cuevas para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy contenta porque yo soy de Guanajuato, no soy de León, pero es mi casa y es difícil porque en efecto, como ustedes oyeron, ya he trabajado más bien la historia de las mujeres de México, incluso de América Latina, pero bueno, apenas estamos incursionando en la historia de las mujeres de la región y mucho a través de mis alumnos, de mis alumnas que han trabajado algunos temas muy interesantes, ¿no? Entonces estoy muy contenta de participar aquí con ustedes. Gracias a la doctora general de Archivos, la licenciada Luz Araceli Andrade Cifuentes, muy amable,
por esta invitación, al arquitecto Rodolfo Herrera, director del Archivo Histórico Municipal de León, a la licenciada Nora Delgado Magaña, directora de Patrimonio y Fomento Cultural, no la veo, del Instituto Cultural de León, también, y a Pedro Daniel Reveles Reyes, a los licenciados Pedro Daniel Reveles Reyes y a Carolina, alumnos, exalumnos de nuestra Escuela de Historia. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes. Pues bueno, empecemos a trabajar. Yo pongo un poquito más largo el título, ¿no? Porque, bueno, para efectos de la publicidad y demás, se cortó un poco la última parte, una historia en construcción, el caso de Guanajuato. Y bueno, yo decía, bueno, sí, mejor que no aparezca el caso de Guanajuato porque apenas iniciamos, pero sí quiero poner el punto ahí, y es una historia en permanente construcción. Todas las historias lo son, por supuesto, pero más este tipo de historia en el que es muy importante trabajarlo desde otra perspectiva. Ahorita les explico. Entonces, los objetivos de esta plática básicamente es partir de esta importancia de realizar la historia de las mujeres y de género en México, así como de estudios específicos en las diferentes regiones, ¿no? Para analizar cómo las mujeres sin permiso legal construyen su ciudadanía femenina, participando de diversas formas en la construcción de la nación mexicana y de la sociedad desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, ¿no? A la primera mitad del siglo XX propiamente, porque como sabemos, a partir del 53 se da la ciudadanía legal formalmente, ¿no? Pero nosotros planteamos que estas mujeres organizadas y fundamentalmente a partir de la Revolución Mexicana, de una manera más constante, ahorita lo vamos a ver, están forjando ciudadanía, ¿no? Están en lo público de diferentes formas, no solamente en lo político. Y por otro lado, analizar las circunstancias y factores que hicieron posible la formación del Frente Único pro defensa de la mujer y la candidatura de una mujer, Soledad Orozco Ávila, no sé si alguno de ustedes habían oído hablar de ella, como diputada local en León a fines de los años 30, en el estado de Guanajuato, cuando no existía un marco legal que la respaldara, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Se me hace que se baja un poco. Bueno, la importancia de la historia de las mujeres y de género en México y en América Latina, como les digo, siempre inicio con eso, ¿no? Es muy importante plantear esto. La historia de las mujeres y de género no se ha hecho más que hace 4 décadas más o menos, un poquito más de 4 décadas, ¿no? Y en un primer momento era hacerlas visibles, o sea, sí hay una historia. Parecía que se tapaba un ojo y nada más se decía la historia de México, la historia de política, la historia de los militares, la historia de los grandes hombres, ¿no? Pero siempre ha habido, ¿no?, participación y presencia de las mujeres, pero la historia oficial y la historia académica tampoco las hacía visibles, ¿no? Es realmente hasta los años 70 del siglo XX que se hace un poco esta presencia, fundamentalmente cuando se declara el Año Internacional de las Mujeres, etcétera. Se ve como sujetos históricos, ¿no?, como sujetos que tienen historia y que plantean una historia, como actores, ¿no?, sociales. Hacer frente a esta ausencia de fuentes, ¿no? Ahorita estaba platicando justamente con la licenciada la importancia de los archivos, ¿no?, para este tipo de trabajos, pero
desafortunadamente los archivos, muchos de los archivos oficiales, de los archivos institucionales, no tienen la historia de las mujeres así en los expedientes como lo quisiéramos, ¿no? Justamente porque sus espacios son, están en lo público, pero no se visibilizan de esta manera, ¿no? No hacían política de esa manera, no eran militares, ¿no? Entonces, no existen propiamente estos archivos. Si les buscas, si empiezas a iluminar de otra manera los archivos, sí los encontramos, ¿sí? Los encontramos con mucha dificultad, pero los encontramos. A eso nos referimos con hacer frente a la búsqueda y a la creación de fuentes importantes, ¿no? No solamente están en los archivos oficiales, están en archivos judiciales, están en archivos diocesanos, parroquiales, están en archivos particulares, están a través de la historia oral, hemos podido rescatar muchísimas cosas, etcétera, ¿no? Hemos ido descubriendo formas distintas, incluso otro tipo de fuentes que no eran tan valoradas, como los diarios, las memorias, las recetas, un conjunto de productos que ellas hacen en su práctica cotidiana y que eso nos refleja mucho la vida, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, es hacer frente a esta ausencia y de alguna manera construir las fuentes para irlas rescatando y entendiendo en la construcción de una sociedad, ¿no? No separadas de los hombres, ¿no? Reconstituir la vida de las mujeres en su diversidad y complejidad, ¿no? Ahorita hablando con Polo, justamente le decía, es que no podemos hablar de la mujer, ¿no? Hablamos de las mujeres y hablamos de diferentes tipos de mujeres y hombres también, ¿no? Entonces esa idea de la historia muchas veces de unificar, ¿no? Y de construir una historia como muy coherente, y las cosas que salían de esa historia pues mejor las dejas de lado porque cómo las ponemos, como que son muy distintas, ¿no? Entonces justamente es esta diferencia, ¿no? No se puede poner, ok. Trabajar en tiempos históricos distintos, es que está como un poquito cortada, no sé si pueda hacerlo un poquito más grande porque la parte de abajo está así. Bien, ajá. Sí, trabajar el tiempo histórico de los hombres y de las mujeres es distinto. Como les decía, inicialmente parece que pues la historia que realmente importa solamente es esta vida pública, ¿no? Pero en la vida privada se plantean muchas cosas, la historia de la vida privada, la historia de las familias, la historia de las mujeres, de las relaciones entre los géneros, ¿no? Son cosas que hemos ido descubriendo que es muy distinto, y los tiempos para los hombres de guerra son distintos que los tiempos de las mujeres en la misma guerra, ¿no? ¿Por qué digo esto? Los hombres a veces tienen que ir a luchar, las mujeres se quedan ahí, pero tienen que hacer otro tipo de roles que no estaban acostumbradas, y bueno, salen a trabajar y construyen su hogar y construyen su tiempo de una manera distinta al de los hombres. Entonces, bueno, es una historia en construcción, porque aunque parezca mucho, ¿no? Llevamos más de 4 décadas pues tratando de trabajar esto, pero hay muchas lagunas, hay muchas cosas que se tienen que ir construyendo y trabajando en historia, ¿no? Muchas de las cosas que se han trabajado básicamente son desde la academia, desde las investigadoras e investigadores de universidades, de las maestrías, de los doctorados en historia, que bueno, a partir de preguntas
a la historia, pues van dando vida, van preguntándole a las fuentes. Las fuentes como tal, ¿no? Es bien interesante esto, pero las fuentes como tal, un documento, pues lo podemos interpretar de maneras diferentes. En los tiempos se interpretan distinto. Entonces, no existe una historia basada, esa era un poquito la historia de hace muchos años, esta historia que era basada en documentos y era única y era la verdadera historia, ¿no? Desde hace mucho ya la historia sabemos que se construye desde las preguntas de los investigadores y desde la interpretación de los mismos. Necesitamos siempre dar las fuentes documentales y las fuentes también bibliográficas que usamos para que se vea el enfoque que estamos trabajando, ¿no? Yo desde hace tiempo pues estoy en esta preocupación y en esta ocupación de cómo han participado las mujeres fundamentalmente antes, o sea, después, durante la Revolución y durante toda esta primera mitad del siglo XX, ¿no? Y sí vemos que las mujeres sin permiso van participando en la construcción de la nación, el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? La Revolución Mexicana es un proceso muy complejo, donde no hubo transformación estructural definitivamente, o sea, las estructuras no cambiaron, cambiaron los poderes, ¿no? Cambiaron la forma de gobierno, pero significó un cambio paulatino y constante de la sociedad, de hombres y mujeres en la sociedad y el Estado durante el siglo XX. Hay emergencia y desarrollo de actores sociales en la construcción de una relación diferente entre gobernantes y gobernados. Bueno, ahorita lo digo. Hay una participación intensa y diversa de las mujeres en la lucha armada y en la reconstrucción de la sociedad, y hay una ciudadanía, sin ciudadanía, en una relación inequitativa en todos los ámbitos. Es inequitativa justamente porque no se le daba el permiso, porque no lo tenía, ¿no? Y de alguna manera ellas la tomaban, pero también hay una permanente relación, y así lo trabajamos un poco, una lucha y negociación y alianzas y posibilidades de agencia, ¿no? Y espacios en un cambiante equilibrio de poder entre los sexos, como dice Norbert Elias, que es un autor que nos gusta mucho y que de alguna manera no es una relación de dominación, es una relación permanente de negociación entre hombres, mujeres, entre hombres y hombres, ¿no? Entonces, hay una participación constante en ámbitos diferentes frente a la inequidad, la exclusión y la resistencia a que participen las mujeres, ¿no? Las que nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, vemos en los periódicos, sobre todo de la época de los años 20, 30, muchas opiniones con respecto a la participación de las mujeres. Ahí están esas revoltosas otra vez, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen que hacer esas mujeres? Tienen que irse a su casa, al hogar, y no desatender a su familia, etcétera. Siempre ha habido ese debate, esa opinión, tanto de los medios como de los políticos, como de los mismos compañeros, ¿no? Y de muchas mujeres también, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay una... No les digo que vamos a hablar de todas estas, pero hay una permanente, perdón, es que no veo muy bien, y paralela y silenciosa lucha por los derechos y por una sociedad con... perdón, no veo ya. Con valores, esfuerzos constantes, contrastantes, aislados y silenciados por la historia, ¿no? Después de la lucha armada, hay infinidad de grupos, ¿no? Asociaciones y frentes de mujeres.
¿no? Hay en diferentes regiones esto. Lo hemos podido ir rescatando mucho por estas historias locales, estas historias que hacen en las diferentes entidades, ¿no? Pero hay mucho de trabajo también de historiadoras que hacen un trabajo más a nivel nacional y que todavía la parte… gracias. Muy amable. Sí, ahí está bien. Sí, es que está como muy chiquito, ¿verdad? Ándale. Era lo que le preguntaba a Caro. Hay múltiples organizaciones locales en defensa de los niños, de los derechos, de los alimentos, ¿no? En las diferentes localidades las hemos ido encontrando, ¿no? Como que no sé. Un poquito más grande nada más. ¿Cómo estaba? Estas múltiples organizaciones, como les digo, no es que yo las he estudiado. Sí, así está mejor. Gracias. Es una permanente, sí, en cual también creo que para el público sería mejor. Múltiples organizaciones, como les digo, en defensa de sus derechos económicos, sociales, educativos, culturales y familiares. No sé si ustedes habían oído hablar de todas estas organizaciones, hay varias. Una es el Consejo Feminista Mexicano en 1919. Lo que hemos sabido bastante son unos congresos feministas en 1914, 1915 en Yucatán, pero eso fueron congresos del gobierno constitucionalista que todavía no se asentaba como gobierno revolucionario, y de alguna manera hicieron mucho este tipo de congresos con campesinos, con trabajadores, con mujeres, ¿no? Y eso no los contamos tanto como estas organizaciones, como más de las propias mujeres, ¿no? Por eso hemos identificado un poquito más este Consejo Feminista Mexicano, que bueno, ahorita ya quiero aclarar este asunto de lo feminista, ¿no? Porque como todo, el feminismo es una construcción que lo tenemos que ver históricamente. ¿Qué entendían ellas por feminista? Es muy diferente a lo que nosotros podemos entender como feministas. ¿Qué entendían por mujeres emancipadas, ¿no? Tenemos que entender el contexto, ¿no? En lo que, como lo dicen, para poder comprender el sentido al que se refería, ¿no? Porque a mí me pasó mucho con esto cuando yo trabajé mujeres comunistas, y yo quería trabajar mujeres comunistas no porque yo fuera comunista o porque me interesara el comunismo como tal. Me parecía que las mujeres comunistas eran en aquel tiempo las únicas que no eran ni del PNR, digamos, del gobierno revolucionario, ni aquellas, en aquel tiempo yo también con cierto prejuicio, aquellas mujeres que participaban desde la Iglesia Católica, ¿no? Estas mujeres que así como más libre querían construir este mundo, ¿no? Después ya me di cuenta, ¿verdad?, que bueno, que no eran precisamente esas comunistas que yo pensaba, ¿verdad? Ellas también fueron construyendo esa forma de ser distinta, ¿no? De forma de ser mujeres, y sí, peleaban contra el gobierno, peleaban contra las cristeras, pero no tanto las cristeras, sino contra la Iglesia Católica. Fíjense, fui descubriendo que había como mucha relación, pero mucha, se podría decir, cierto parecido, ¿no?, a las demandas y las cosas que querían las mujeres católicas y las mujeres comunistas. ¿Por qué? Porque justamente estas mujeres católicas y mujeres comunistas en la construcción de la sociedad estaban en contra del gobierno revolucionario, porque a unas les quitaba
pues su iglesia, sus espacios, les prohibían las cosas, pero también las comunistas veían que no había una sociedad realmente justa, no había eso que ellos pensaban que era un gobierno socialista en función de esto. Entonces, bueno, durante los años 20 y 30 podemos encontrar más o menos, sin ánimo de estarlas catalogando, pero más o menos este grupo de mujeres. Por un lado, estas mujeres más liberales, se podría decir que eran las comunistas, que desde 1919 empezaron a trabajar este Consejo Feminista Mexicano, ¿no? Pero el feminismo, como les digo, pues es muy distinto al cómo lo podemos entender ahora. Hay muchas maneras de ser feminista, ¿no? En verdad, lo podemos entender desde ahora todavía. Pues ahora, en ese tiempo también, ¿no? Entonces, eran estos grupos, pero también fuimos iluminando, fuimos entendiendo que hay grupos de mujeres católicas también, que la historia oficial siempre les ha puesto como, bueno, las reaccionarias, las mochas, etcétera, etcétera, ¿no? En la historia oficial, ¿verdad? Desde la historia oficial, desde la historia académica, desde los investigadores, vamos descubriendo también que las católicas han tenido un activismo social muy interesante, ¿no? También, desde hace mucho tiempo, pero es una historia que hay que construir y que aquí, por eso estoy aquí también, porque quiero estimular, quiero animarlos a que vayan trabajando este tipo de grupos, ¿no? Pero bueno, estábamos con que en este tiempo, ¿no?, podemos identificar el Consejo Feminista, la Unión de Damas Católicas Mexicanas, ¿no?, la Unión Femenina de Católicas Mexicanas, no sé si han oído ustedes de esto, Congresos Nacionales de Obreras y Campesinas en los años 30, ¿no?, Congresos contra la Prostitución en 1934, la Comisión Permanente de Mujeres de 1933, y finalmente todo esto va llevando a que se vayan poniendo de acuerdo un poco todas estas mujeres que participaron y formar el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935, ¿no? Pero ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿A poco también las católicas estaban ahí? Pues sí, ahí estaban y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Porque la historia no preguntaba mucho eso, ¿no? Entonces, bueno, este Consejo Feminista, como les digo, ya planteaba desde muy pronto, ¿no?, un conjunto de convocar a los diversos grupos femeniles, así como a intelectuales, obreras, empleadas, como de una manera más amplia, y demás trabajadores que necesiten una unión, de la unión para su mejoramiento, ¿no? Hay una emancipación económica, estaban planteando igualdad de empleos y salarios, condiciones higiénicas y sanitarias en las empresas, horario de 8 horas y descanso proporcional, porque pues también eso es otra cosa de la historia oficial, ¿no? Muchas veces se decía, no, es que las mujeres no trabajaban, ¿no? Las mujeres no trabajaban en el siglo XIX ni en el siglo XX, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero también hay una historia que no se ha ido trabajando, ¿verdad? Pero bueno, desde ahí estaban pensando en las mujeres trabajadoras, en todo este descanso proporcional y en la maternidad, en el estricto cumplimiento de la ley del trabajo, en efectividad mínima de un trabajo y descanso proporcional, etcétera. Una emancipación social, eso es bien importante. Estuvieron trabajando, y eso que ven ahí de la mujer es un periodiquito que estaban haciendo, ¿no? Ha sido muy complicado encontrar los ejemplares de este periódico. Eso lo encontramos en Ámsterdam, imagínense. Pero ahí poquito a poquito lo vamos recuperando aquí y allá, ¿no? Formación de agrupaciones intelectuales, decían, es muy importante, y laborales para las mujeres.
todavía nos hacen falta eso, club de cultura física y recreativa, atender las problemáticas de segregación de mujeres y elaborar proyectos para su integración. Hablaban de la prostitución, seguramente, comisiones especiales para vigilancia y protección de desamparados, para los niños, viviendas dignas, etcétera, ¿no? Un conjunto de elementos que estaban queriendo luchar con esto. Y también emancipación política, pero no únicamente, ¿no? Igualdad de derechos políticos, derechos de ciudadanía, acceso libre a los puestos de elección popular, reforma de disposiciones del Código Civil, etcétera. Todavía estamos en ello, ¿verdad? Un siglo más. Pero bueno, no es nada más la emancipación política. Lo que quiero aquí insistir es la importancia de cómo un grupo de mujeres, si bien no era a nivel nacional, estaban en México, era un grupo que estaba intentando trabajar, mantuvieron esta publicación de la mujer un buen rato y después se fueron insertando en varios grupos de diferentes talleres, etcétera, para seguir trabajando. Hay una historia de la Unión de Damas Católicas Mexicanas, no sé si alguno de ustedes sepa de esto. Es muy interesante porque es también proceso, en 1912, 1930, después cambió de nombre, ¿no? Pero estas mujeres pasaron de ser de este trabajo más piadoso, digamos, como congregaciones religiosas, las benditas ánimas del purgatorio, la vela perpetua, etcétera. De todo esto, de alguna manera, van pasando a ser una asociación de damas católicas preocupadas, como centros locales, preocupadas por las condiciones de vida de sus familias, de su comunidad. Y sí, en efecto, de alguna manera hay una presencia importante de sacerdotes y de laicos dentro de este catolicismo social. No sé si han ustedes, y eso en León y en esta región es muy importante, empezarlo a estudiar, ¿no? El impacto de la encíclica Rerum Novarum, ¿no? Bueno, esta encíclica fue desde 1881, no tuvo un impacto muy importante en ese tiempo. Además, los católicos y el gobierno porfiriato, aunque era liberal, ¿verdad?, pues había convivencia, ¿no? Pero cuando ya empieza el gobierno revolucionario y toda esta política anticlerical, sí empieza a haber, y además hay sacerdotes formados en la Universidad Pío Latina, y vienen aquí con esta idea del catolicismo social, con esta idea de que los católicos no pueden estar nada más ahí encerrados orando y en círculos, digamos, piadosos, sino que el deber, ¿no? Y de alguna manera con toda esta filosofía de la encíclica de decir, trabajemos en la sociedad. Los católicos tenemos mucho que hacer para construir una sociedad más sana, ¿no? Y sobre todo, pues en aquel tiempo el Papa León XIII decía, pues ni comunismo ni capitalismo salvaje, ¿no? Esta es la propuesta de la Rerum Novarum, que sea este humanismo, ¿no? Y que en cada país se hicieron trabajos de maneras distintas, pero aquí se hizo un trabajo muy interesante, el Secretariado Social Mexicano, que es una historia que pocos han hecho también, y más de las mujeres, ¿no? Las mujeres de las damas católicas pues no se la pasaban rezando solamente. Poquito a poquito vamos haciendo la historia de esto y vamos viendo cómo se van organizando a través de la palabra del Padre, que les platica de todo esto, de la importancia de ser católica en esta sociedad que el gobierno está golpeando, ¿no? Salvemos a este país con valores católicos, pero sobre todo construyamos junto con la gente que lo necesita,
¿no? Un país diferente. Entonces, hacer trabajos con campesinas, con obreras, empezaron a hacer sus tallercitos de costura, que si de cocina, que si de seda, ¿no? Hay una chica que a lo mejor me está oyendo, es una alumna que ya se me perdió un poco para su tesis de licenciatura, pero está justamente haciendo la Unión de Damas Católicas en Guanajuato, ¿no? Y pudimos entrar al archivo de la diócesis y está muy interesante, y del archivo también de ahí, de la parroquia, ¿no? Y está muy interesante porque está viendo todo lo que empezaron a hacer y lo que platicaban, ¿no? Entonces, esta despertar de las mujeres católicas, no fueron todas, por supuesto, pero en cada diócesis se empezaron a hacer estas unión de damas católicas, asociaciones de damas católicas, que después ya en el 18 se organizó esta Unión de Damas Católicas, ¿no? Y estaban intentando desde las mismas iglesias, trabajando y haciendo un poquito de equilibrio, ¿verdad?, con toda esta política anticlerical, ¿no? Fue un activismo social realmente el que empezaron a construir, a aprender las mujeres católicas, ¿no? Y de hecho hablaban de un feminismo católico, ¿no? Un feminismo que hiciera frente a esos feminismos, a ese feminismo del socialismo, ese feminismo del comunismo, o las feministas de las norteamericanas que traían el gobierno constitucionalista y decían, no, eso nos pierde, ¿no? Pero hay un feminismo católico. ¿Y cuál es el feminismo católico? El feminismo católico es ser una mujer, ¿no?, con hay hasta una serie de ideas muy bonitas, que aquí ya no las pongo, pero vaya, es construir una familia no solamente para sí mismos o servir al marido, sino servir a la patria también, servir a la sociedad y construir juntos una sociedad con valores, ¿no? Y eso es muy importante porque de alguna manera siempre se ha visto, como les digo, blanco o negro, ¿no? Son católicas, entonces son reaccionarias, entonces, vaya, es un tipo de activismo social que obviamente busca, ¿no?, participar públicamente, ¿no?, en la construcción de una sociedad y enfrentar a un Estado que las quiere excluir, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que esta unión de damas católicas, igual que la otra, la unión femenina, no estuvieron de acuerdo con la Liga Nacional de Defensa a favor de la religión, ¿no?, que de alguna manera participaron como en la cristiada, en la guerra cristera, ¿no? No estuvieron tan de acuerdo. Ellas se trabajaban más en el activismo social, ¿no? Y se separaron un poquito de esto. Hay otra historia justamente de todo el movimiento cristero y la participación de las mujeres en esta región, que falta por hacer, ¿no? Que en otro momento, ya en los años 40, también este tipo de mujeres más es un activista político, se podría decir, tanto los cristeros como los sinarquistas. La UNS, ¿no?, que ya es en los años 40, pero este es otro tipo de activismo, activismo social. No sé si hay dudas, ahorita lo vemos, ¿no? En realidad, en los años 20, entonces, vemos el movimiento de las católicas y el movimiento de las comunistas, ¿no? Más bien, el movimiento de las comunistas en grupos y en comunidades, y también las católicas en comunidades y en círculos y en talleres, ¿no? Pero no tanto en organizaciones nacionales. Pero ya en los años 30 es un contexto político mucho más fuerte, tanto para las católicas como para las comunistas. Y también para las del Partido Nacional Revolucionario. ¿Saben cuándo se formó el Partido Nacional Revolucionario? Que ahora ya es el PRI, bueno, ya
ya casi no existe, pero por allí anda todavía, el PNR, en 1929, ¿verdad? Y en 1929 fue un año muy, muy difícil para la clase gobernante, la clase revolucionaria. No crean que porque hicieron la Constitución del 17 ya todo se estabilizó, sino durante todo este tiempo, los años 20, hubo muchísimo movimiento, hubo mucha rebeliones y hubo mucha resistencia, obviamente, por ejemplo, de católicos, ¿no? Una guerra cristera que tuvo que enfrentar muy fuertemente del 26 al 29, Plutarco Elías Calles, ¿no? Por querer destruir, digamos, la Iglesia Católica y sobre todo la religión en la gente, ¿no? Pues es otra historia, digamos, pero vaya, en el 29 hubo muchas cosas. Hubo desde un poquito antes el asesinato de Álvaro Obregón, hubo el movimiento, bueno, el fin de la guerra cristera, que ya estaba muy, muy fuerte, y una guerra, unos arreglos, digamos, de cúpula que no tomaron en cuenta la gran mayoría de los cristeros. Hubo también un movimiento vasconcelista, hubo muchas cosas en este tiempo, pero bueno, el gobierno revolucionario y la visión de Calles fue vamos a concentrar el poder, y entonces por eso formar el Partido Nacional Revolucionario va a ser muy importante para juntar a todos estos partidos que están por todas las regiones, y eso de alguna manera pues también desmoronó a la clase trabajadora, desmoronó en el sentido de Morones era el líder, ¿no? El líder sindical muy, muy importante, y entonces de alguna manera lo dejó de lado por toda el control político que tenía Morones, ¿no? Entonces, bueno, pasan muchas cosas en los años, en el 29, y entonces también algo a nivel internacional es la crisis, ¿no? La crisis mundial, ¿no? Que hay económica, y eso también se refleja en los años posteriores, en los años 30, de tal manera que la sociedad de los años 30 la pasa difícil, un poquito en el reacomodo con todas estas cosas que suceden, y esto también, a diferencia de lo que podemos pensar, las mujeres en lugar de meterse a casa, pues salen un poco más, ¿no? Salen justamente en muchos, con otras organizaciones. La Unión de Damas Católicas se convierte en Unión Femenina Católica Mexicana. Y en cambio no fue nada más de nombre. La Unión Femenina empieza a participar de una manera ya también social, pero también política, un poquito más hacia defender de alguna manera defender los preceptos y la educación, y no hacerla socialista, y no hacer la educación sexual, y meterse más en el intento de evitar un conjunto de programas que desde su perspectiva iban a destruir los valores de los niños y de las familias, ¿no? También ese cambio de nombre significó también un cambio de trabajo, y fueron más inclusivas, o sea, no, en algunos casos ya hay estudios en donde no son solamente un grupo de mujeres de la clase media, de las ciudades, ¿no? Que están muy cerca de los sacerdotes, sino ya hay grupos de mujeres trabajadoras, grupos de mujeres campesinas, van y trabajan de una manera más activa, ¿no? Pero también participan de una manera importante, y eso como que no nos hacía sentido al principio, que en los congresos nacionales de obreras y campesinas estuvieran presentes también las mujeres católicas, ¿no? Entonces, si bien no se presentaban así como la Unión Femenina Católica o la sección Guanajuato, ¿no? Sí participaron de manera como grupos, ¿no? De católicas, y sí estuvieron defendiendo
¿no? Entonces, en los congresos nacionales de obreras y campesinas fue muy importante porque desde el primer congreso pues se enfrentan de alguna manera, hay como el interés o el propósito es discutir sobre los principales problemas que viven las mujeres, las familias, ¿no?, en la nueva sociedad y llegar como vamos a caramba. Esto. El propósito era, como les digo, discutir todos los problemas que afectaban a las mujeres, pero no solamente eso, sino fundamentalmente pues proponer programas específicos, ¿no?, tanto para la previsión social, establecimiento de ligas, cooperativas, seguro obrero, etcétera, todas estas cosas, sección agraria, ¿no?, escuelas y granjas, bancas familiares, facilidades para los cultivos, la participación de las mujeres fuertemente en la, no solamente en el trabajo, sino en la administración de las tierras, etcétera, ¿no? Y puntos constitucionales, derechos políticos de la mujer, sueldo mínimo, pero ciertamente fueron discusiones interesantes, ¿no?, discusiones muy fuertes. Se hicieron 4 congresos, o sea, tres congresos, 1931, 1933 y 34, pero también se hizo el congreso contra la prostitución. Y ahí se definieron muchas cosas, sobre todo hay 3 posiciones muy claras, ¿no? Justamente esta posición y enfrentadas, tanto las del Partido Nacional Revolucionario, el partido oficial, les decían ellas mismas, ¿no?, constituirse en una confederación nacional feminista, o sea, ellas querían hacer una cuestión separada de los hombres, ¿no?, y para la emancipación de las mujeres, mientras que tanto las comunistas como las católicas planteaban fundamentalmente analizar el problema de las campesinas, de las trabajadoras, de las empleadas, pero con grupos primero de mujeres para ir educando, para ir resolviendo juntas y en otro momento sí hacer esta asociación nacional y también pelear o luchar por el voto. Pero quien quería luchar desde el principio era la gente y todas las mujeres del Partido Nacional Revolucionario, las del gobierno, digamos, mientras que las otras no. Las otras estaban planteando programas específicos educativos, culturales, sociales. Y ahí es donde les digo que yo fui descubriendo esta similitud, ¿no?, desde miradas distintas, por supuesto, ¿no?, las católicas y tal, y que en otro momento, y siempre en los medios y demás, las ponían como confrontadas, en realidad hacían cosas similares, ¿no? Estaban perseguidas, además, en los años 30 fue más fuerte la persecución tanto a los católicos con calles y en el Maximato, sobre todo, antes de Cárdenas, y a los comunistas también, ¿no? Entonces, bueno, de repente se veían en las cárceles también las mujeres, ¿no? Y eso es bien interesante porque así se van forjando también. Presentaban ponencias, ha sido muy difícil llegar a las actas. No las hemos encontrado, pero pues la he reconstruido mucho a través de los periódicos de la época, ¿no? Y la participación de fulanita, de sutanita, pero no de todas. Y eso es muy importante porque no es la participación, imagínense en aquel tiempo, ¿no?, hacer una ponencia, a lo mejor ahora ya se nos hace muy fácil, pero en aquel tiempo es muy difícil, ¿no? Pero bueno, estas discusiones fueron, de alguna manera, se fueron acompañando también ya de propuestas específicas, ¿no? Y hay una comisión permanente del segundo congreso que es el que ya le va dando forma a todos estos proyectos y programas, ¿no? No es en 1933 esta comisión, ¿no? Y es en el 33 y 34 que van de alguna manera ya construyendo una propuesta común,
¿no? Entonces, cuando a veces hemos oído el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y en la misma historia oficial se presenta como que fueron las del PNR o fueron las comunistas, ¿no? Fueron todo este grupo de mujeres, ¿no?, que hemos estado ahí poquito a poquito rescatando, ¿no?, en huellas que nos dejan por ahí para ir haciendo esta rompecabezas, ¿no? Entonces sí es un movimiento unitario sin precedentes, mujeres PNRistas del PNR, comunistas y católicas, ¿no?, decenas de organizaciones de todo el país. Hay en dos posiciones fuertemente, en las comunistas y las del PNR. Vamos viendo cómo ya las católicas van desdibujándose un poco, ¿no? Y ya estamos en el 35-36, participan mucho en la Unión Femenina Católica y aquí participan, pero de alguna manera, por lo menos en el frente, ya participan un poco menos, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar un poquito más de esto. Era muy amplia y sí, medidas contra la carestía, prácticas para el mejoramiento de la vida cotidiana. Si se fijan, no es una cuestión política solamente, disminución de tarifas eléctricas, rentas de impuestos para las mujeres que vendían en los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Demandas de carácter político, por supuesto, en donde las mujeres tomaban partido, pero estas de lo social, ¿no?, y de lo cultural, educativos, escuelas para los hijos de los obreros, etcétera, ¿no? Sí estuvieron trabajando incluso en cuestiones de salud, ¿no? Y bueno, también demandas de carácter político, por supuesto, donde ya tomaban partido frente a problemas internacionales y nacionales, la liberación de México, de la opresión imperialista, etcétera, ¿no? Finalmente, la más importante de todas fue el amplio derecho al voto para la mujer, ¿no? Entonces, a través de esta comisión es que se va trabajando. Me parece que me voy a quedar un poquito corta con el tiempo, ¿verdad? Yo quise empezar con el Frente Único y con por qué llegamos al Frente Único para poder entender el por qué se presenta. A pesar de sus diferencias regionales de clase y de objetivos, el Frente Único constituyó un organismo político con intereses específicamente femeninos, con una composición política amplia y sobre todo con una dirigencia de mujeres populares que se habían formado en organizaciones de base. Sí hay mujeres comunistas, sí hay mujeres del PNR y hay una mujer católica que está dentro de la dirigencia, pero como les digo es un poquito menos, ¿no? Hay muchas maestras rurales que fueron parte importante del Frente Único, ¿no? Y también hay un trabajo importante en la educación y la salud de las trabajadoras. Lograron finalmente una clínica de maternidad para la mujer trabajadora, ¿no? También contra el imperialismo. Y bueno, quería llegar un poquito a platicarles todo esto para que entendamos por qué Soledad Orozco participa en una de Orozco Ávila, perdón, por qué participa en una contienda sin un marco jurídico que la respalde. ¿Quién es esta mujer que desde el Frente Único Pro Derechos se lanza, ¿no? En marzo del 37 se registra como precandidata del PNR a la Diputación Local del Segundo Distrito Electoral de Guanajuato, apoyada por el Frente Único y por la Federación de Trabajadores, organismos campesinos y asociaciones sociales de la región. Pues al parecer es un triunfo sin precedentes en elecciones internas, pero hay un desconocimiento de este triunfo en el PNR por falta de reconocimiento jurídico, ¿no? Ciertamente había un juego, ¿no? Fue un juego muy fuerte porque por un lado hubo presión de parte de todas las del Frente Único Pro Derechos de la Mujer al Senado, ¿no? Y aquí lo vamos viendo. ¿Por qué recuperar esta historia de estos intentos fallidos, ¿no? Es un poco el ver
entender que sí había una organización, no fue una ocurrencia de una mujer de repente, ¿no? Hay toda una historia y es superar este enfoque de la historia de bronce, de las grandes mujeres, así como de los grandes hombres, ¿no? Que desafían las leyes y se enfrentan a la injusticia sin ningún amparo. En su lugar, tratamos de entender este contexto que le permitió a las mujeres lanzarse sin permiso, ¿no? Por una candidatura, sabiendo que no la iban a obtener, pero como ella misma dijo, vamos haciendo surco, ¿no? Vamos haciendo un camino que nos permita trabajar esto, ¿no? Entonces es una historia de una mujer que luchó en México y en Guanajuato por los derechos de las mujeres en la primera mitad del siglo XX, pero también en un contexto regional bajío, en un tiempo convulso de reacomodos y jaloneos políticos en el interior del PNR y del PRM y de intensa movilización social. No se olviden que hay un cambio muy importante y un enfrentamiento entre la gente del PNR y dentro del PNR, digamos, los callistas o los verdes los rojos y los verdes que son obregonistas, ¿verdad? Y en un contexto nacional, internacional de movilizaciones sociales, alianza Estado-sociedad, que es lo que hemos hablado un poquito más, ¿no? No sé, ya voy como muy rápido, ¿verdad? Si quieren luego platicamos de Soledad. Soledad de Orozco Ávila, hemos ido rescatando un poco su historia poquito a poquito porque ha sido muy difícil, no hay indicios. De hecho, Pedro Daniel me ha ayudado mucho a tratar de localizar en el archivo histórico todo este proceso de elección y no la tenemos tampoco en el PRI. Lo tenemos a partir de los periódicos y lo tenemos de algunas entrevistas que les hicieron a las mujeres, ¿no? Pero bueno, María Soledad no era leonesa, pero nació en el pueblo de Moya, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Se cambió de nombre de Orozco Ávila cuando se casó con Ramón Orozco Ávila, que fue de alguna manera, fue presidente municipal de León en 1916, y entonces ya ella siempre se puso Soledad de Orozco Ávila, ¿no? De alguna manera nos cuenta un poquito esa historia, ella misma como candidata, ¿no? Hizo un trabajo fundamentalmente muy jovencita en la Casa del Obrero Mundial, ¿no? En el activismo sindical. Estudió en el Liceo del Padre Guerra, parece que era muy importante ese liceo en este tiempo, y eso de alguna manera le dio muchos elementos para trabajar por las mujeres, los campesinos, los trabajadores fundamentalmente, ¿no? En el 17-18 se independiza de la familia porque se la llevaron en el 16, pero pues ella se casa ya muy chiquilla con Ramón Orozco, ¿no? Y con él hay una labor como periodista, ¿no? Trabajan en estos periódicos, no los hemos encontrado todos, nada más he encontrado uno. Es fundadora también del PNR, fueron expulsados de León en este tiempo de los años 30, pues por su participación ya más fuerte en el gobierno revolucionario, y aquí ya estaban muy caldeados los ánimos, ¿no? En los años 30, como les digo, hay una situación política muy importante, ¿no? No solamente entre los del PNR, ahorita lo vemos, sino también con los católicos, ¿no? Ya de una manera más clara. Entonces, bueno, ella enviuda en el 35, participa en el Comité Social y Cultural y Secretaría de Acción Femenina del Frente Nacional, participa en el Frente Único y bueno, su participación abierta en el Frente es decidida por el grupo
por el Frente Único Pro Derechos, tanto Cuca García como Soledad, Cuca García en Michoacán, ahorita les platico, y bueno. Pero son tiempos convulsos, no solamente son todas estas características de esta mujer, sino también es el contexto, fundamentalmente el contexto de ella, el contexto de las mujeres, el contexto del Frente y el contexto de Guanajuato, ¿no? Hay una ruptura definitiva Cárdenas-Calles, ¿no?, que se ve reflejado aquí en León. Hay una también la candidatura, digamos, empieza a haber como mucha inconformidad de parte de la sociedad leonesa, básicamente, pero de todo Guanajuato. Y entonces, bueno, viene la decisión de que Luis I. Rodríguez, que era secretario de Cárdenas, viniera aquí a ser el candidato, ¿no?, de las elecciones en Guanajuato. De hecho, fue gobernador, pero nada más un rato, pero ya el cardenismo ya estaba aquí, ¿no?, en Guanajuato con todo esto. Pero esto pues no estuvo muy de acuerdo la gran mayoría de los leoneses, ¿no?, que ya estaban muy enojados con todos estos gobiernos revolucionarios que no resolvían los problemas, tanto a nivel local. También hemos trabajado como aquí en la UNS, la Unión Nacional Sinarquista. ¿Cuándo surgió? ¿Se acuerdan? En 1937, justamente, ¿no? Es en 1937 cuando ya surge la UNS aquí y en varias regiones del centro-occidente, ¿no?, en contraposición ya de una manera más clara política. No es el movimiento cristero que toma las armas en contra del gobierno, es una organización política, ¿no?, de católicos de mucho tiempo que van organizándose del activismo social, pasan al activismo político, ¿no? Es también en este tiempo, hasta 1946, las mujeres participan más claramente en el sinarquismo, pero antes trabajan como les decía yo, en la Unión Femenina Católica. Es un contexto de posibilidades, se pudo trabajar por eso, por estos enfrentamientos y por el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que había de estos tres grupos de mujeres. Se lanza Soledad y gana, ¿verdad? Pero no le reconocen Hay también un contexto regional y nacional. En el PNR también abren un poco y dicen el acceso a la mujer trabajadora perteneciente a un sindicato o a unos grupos políticos pueden participar, ¿no? Entonces abren la puerta, pero no les dan en realidad el respaldo cuando lo ganan, ¿no? No sé si me di a entender en ese sentido. Entonces, bueno, aquí está esto que ella misma es panfleto que están anunciando todo lo de la mujer organizada de México, respalda Soledad de Orozco Ávila, etcétera, ¿no? Todos estos son indicios, todavía no tenemos la historia clara, pero vamos armándola, como les digo, no esta gran mujer que surgió de la nada, sino surgió en un contexto político y así como ella, seguramente hay más, ¿no? Sí van participando, mira, aquí participaron las mujeres en los comicios municipales, ¿no? Pero bueno, ya sin ella como candidata local, ¿no? Obviamente las mujeres, aquí las ven ustedes nada más de un lado, pero incluso las fotografías del Archivo General de la Nación, dice mujeres sándwich, ¿no? Las mujeres sándwich es porque se ponían una cartulina acá y otra cartulina acá para poder afuera del Senado y decir voto femenino, revolución, cumple tu promesa, etcétera, ¿no? Estaban las mujeres realmente enfurecidas. Hubo el Consejo Nacional del Sufragio Femenino porque habían ganado, porque ya estaban preparadas para que el Senado las reconociera su voto.
Cárdenas les prometió que iba a seguir insistiendo, pero bueno, estuvieron de mujeres sándwich mucho rato, ¿no? Cárdenas presentó a las cámaras el 19 de noviembre del 37, fue aceptada el 21 de diciembre y hasta julio del 38 la reforma se aprobó y se ratificó, pero se quedó congelado. Ya en el 38 pasaron muchas cosas, fue la expropiación petrolera, etcétera, y ahí se quedó el voto de la mujer hasta el 53, ¿verdad? Y normalmente y fueron mujeres candidatas, como les decía, Cuca García, que ella sí era mujer comunista, y Soledad de Orozco Ávila, que era del PNR. Pero así como ellas, otras se lanzaron también antes, ¿no? Pero ilumino o destaco a estas dos porque fueron parte de un proceso mucho más colectivo y el esfuerzo a nivel nacional, ¿no? Aquí pongo de una manera ya más rápida, ya voy a acabar. En efecto, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer no dependía del gobierno, por supuesto, pero sí tenía una relación fraterna con Cárdenas, ¿no? Y de alguna manera, pues no era ni del Partido Comunista, ni del PNR, ni de las asociaciones católicas, pero no tenía mucha independencia, ¿no? Y fue ya poco a poco debilitándose mucho el apoyo después del 38, ¿no? En donde, bueno, trabajaron mucho por ser reconocidas como voto, como una demanda que intentaron resolver y casi lo logran, ¿verdad? Pero las condiciones, pues no. Es muy importante esto, es algo más que abrir brecha, como decía la misma Soledad, y sentar un precedente. El sufragio femenino en México forma parte fundamental de este largo proceso de lucha de mujeres por sus derechos como ciudadanas, en un contexto de cambio político en el cual no estaban incluidas en el proyecto de nación revolucionaria. La ciudadanía de las mujeres ha sido una construcción histórica que aún no termina, ¿verdad? Compleja, dispar y muy distinta a la de los hombres, participando sin permiso en la esfera pública en diferentes espacios para buscar y lograr obtener paulatinamente estos derechos que no son solamente políticos, sociales, económicos, culturales, ¿no? El activismo social de las mujeres católicas es un campo pendiente de estudio y de conocimiento, principalmente en estas regiones del país, ¿no? En el centro occidente y en Guanajuato, ¿no? La UDCM, la UFCM y la sección femenina de la Unión Nacional Sinarquista, que eso empezó hasta el 46. Sabemos muy poco de ellas. Hay más prejuicios que conocimiento al respecto, ¿no? Pero bueno, en este caso quise incluirlas en este trabajo porque pues creo que es muy importante continuar con esta labor. Como les decía, es la construcción de la historia se hace con fuentes que no están a la mano. Las tenemos que buscar, construir y a través de las preguntas es que se construyen estas fuentes. Pues por ahora, perdón, me fui un poquito de largo. Me apasiona mucho este tema, ya lo vieron. Disculpen si los cansé. Aquí están las fuentes. Este episodio fue una colaboración con el Archivo Histórico Municipal de León, la Universidad de Guanajuato y Tertulia Podcast. Todos los derechos reservados.